Castigos medievales para tiempos modernos. Al mirar al pasado, la mayoría de nosotros encontramos consuelo en el hecho de que muchas de las costumbres, tradiciones y rituales más salvajes de nuestros antepasados ya no existen. Quizá lo más reconfortante es que muchos de los dispositivos y métodos más sangrientos y brutales usados para castigar, como el horrible proceso de desmembramiento conocido como el águila de sangre, han desaparecido. De forma alarmante, varias de estas prácticas medievales aún existen, y algunas incluso son apoyadas por gobiernos que suelen defender los derechos humanos. Flagelación. En la Edad Media y la época moderna temprana, la flagelación solía exponer la parte superior del cuerpo del infractor y suspenderlo por las muñecas en un poste, dejando la espalda desnuda y tensa, lo que aumentaba el dolor. El infractor era brutalmente azotado 20 veces o más, dependiendo de la gravedad del delito. Si la víctima se desmayaba durante la prueba, ya fuera por pérdida de sangre o por el shock, la flagelación se detenía y se le arrojaba un balde de agua en la cara para que recuperara la conciencia, tras lo cual se reanudaba. La flagelación era algo común en Europa y generalmente se reservaba para quienes robaban, engañaban o estaban ebrios en público, como ocurrió en Durham en 1690, cuando una mujer casada llamada Eleanor Wilson recibió un castigo tras ser sorprendida ebria un domingo. A partir del siglo XX, este castigo insoportable desapareció de Europa, pero lamentablemente todavía se practica en muchos países musulmanes hoy en día, como Indonesia, Irán, Singapur y las Maldivas. En Arabia Saudita, uno de los casos más infames involucró al bloguero Raif Badawi, quien en 2014 fue sentenciado a 1000 latigazos por criticar el Islam en línea, mientras que a un hombre filipino le dieron 75 latigazos por llevar accidentalmente al país 2 barras de chocolate con alcohol en su interior. Decapitación. Decapitar villanos y criminales es una práctica casi tan antigua como el tiempo, pero la imagen más perdurable surge a finales del siglo XVIII. La guillotina, que cortaba cabezas con una hoja afilada que caía desde una altura, ganó notoriedad internacional en la Revolución Francesa. Sin embargo, los métodos más antiguos no eran tan humanos. Desde 1066, cuando Guillermo el Conquistador decapitó a nobles normandos problemáticos, la decapitación fue el método preferido entre aristócratas europeos. Pero no era rápido. Con los franceses blandiendo la espada y los ingleses y alemanes prefiriendo el hacha, las ejecuciones a menudo eran asuntos horriblemente prolongados, como las realizadas por el verdugo de Jacobo II Jack Ketch, quien era bien conocido por necesitar 3 o 4 hachazos para terminar el trabajo. Hoy en día, la decapitación todavía se lleva a cabo en Arabia Saudita, donde recientemente, en noviembre de 2022, 12 personas fueron decapitadas con la espada en 10 días. Y también es el método de ejecución elegido por los militantes del Estado Islámico. Uno de los ejemplos más atroces fue cuando 27 rehenes perdieron la vida de esta manera espeluznante a manos de 4 radicales apodados los Beatles por sus acentos británicos. Crucifixión. Incluso antes de que Jesús fuera colgado en la cruz, la crucifixión era una opción punitiva muy popular. En la antigüedad, se usó infamemente como castigo para los responsables de la revuelta de esclavos liderada por Espartaco en el 71 a.C. Después de que fue sofocada, el legionario romano Craso crucificó a unos 6.000 participantes alineándolos a lo largo de la Vía Apia para lograr el máximo efecto psicológico. En el siglo XVI, los japoneses usaron comúnmente la cruz contra cristianos, como en 1597, cuando 26 fueron crucificados en Nagasaki. En 1651, muchos no cristianos sufrieron lo mismo tras un intento fallido de derrocar al shogun. Hoy en día, este castigo bárbaro todavía se lleva a cabo en Sudán, donde está permitido bajo la ley Sharia. En 2013, 3 hombres condenados por asesinato fueron sentenciados a la horca y crucifixión pública, según el artículo 168 del Código Penal sudanés de 1991. Por sus connotaciones religiosas, la crucifixión se ha usado en la era moderna como protesta para recordar el sufrimiento de Jesús. En 2013, 8 choferes de autobús de Paraguay se clavaron a una cruz para mostrar su desprecio hacia su empleador, quien los despidió después de que pidieron pago de horas extra y otros beneficios laborales básicos. Inmolación. Ser quemado en la hoguera era un castigo clásico de la Edad Media,
generalmente aplicado a mujeres consideradas brujas o, de manera más memorable, a Juana de Arco en 1431 en Rouen, Francia, acusada de herejía por los inquisidores cristianos. La Iglesia Católica Romana sancionó oficialmente la inmolación en 1184 como castigo para la herejía, ya que se creía que la víctima no tendría cuerpo para la otra vida y quedaría condenada al purgatorio eterno. Las víctimas atadas a una estaca y quemadas en hogueras solían morir por intoxicación con monóxido de carbono, no por la inmolación. Los suficientemente desafortunados para ser alcanzados por fuegos menores podían sobrevivir hasta 2 horas, muriendo por un golpe de calor, shock, pérdida de sangre o fallo de órganos por descomposición térmica. Había muchas variaciones horribles de esta grotesca ceremonia, como la adición de una cuerda atada alrededor del cuello de la víctima que los estrangulaba al mismo tiempo que eran incinerados. Mientras que en Alemania, fanáticos religiosos colocaban trozos ardientes de azufre bajo las axilas de las supuestas brujas, creando una llama que ni siquiera el agua podía apagar, lo que acababa rápidamente con ellas. Increíblemente, la práctica de la caza de brujas todavía continúa en algunas partes de África, como en Kenia, donde en 2008 11 personas mayores fueron quemadas hasta quedar reducidas a cenizas después de que una multitud enfurecida se convenciera de que todos eran brujos o hechiceras malignas. Cegamiento. Sacar los ojos a los infractores era un castigo impuesto por innumerables civilizaciones antiguas. Fundada en 303 por el emperador Diocleciano, los bizantinos practicaban con entusiasmo arrancar los ojos de los primeros cristianos con un puñal al rojo vivo, una estaca o un clavo en el iris. En otros lugares, Basilio, segundo un monarca bizantino del siglo X, cegó a miles de búlgaros renegados. Se aseguró de que 1 de cada 100 hombres quedara con un ojo para que pudieran guiarlos hasta el rey de los búlgaros, quien, al ver los restos espantosos, supuestamente murió de shock al instante. En tiempos modernos, aunque es raro, el cegamiento todavía está permitido legalmente en Irán bajo una ley en la que la víctima tiene el poder de decidir si el agresor debe perder los ojos. En una interpretación literal del antiguo dicho ojo por ojo, en marzo de 2015, médicos iraníes le sacaron un ojo a un condenado con el permiso expreso de su víctima, quien quedó ciega por un ataque con ácido. Otro ejemplo ocurrió durante una represión de protestas que estallaron en la región de Cachemira en 2016, cuando las Fuerzas Armadas indias cegaron intencionalmente a hasta 500 manifestantes, incluidos niños de tan solo 4 años, disparando pequeñas balas de metal a los rostros de jóvenes desarmados, causando la pérdida parcial o total de la vista para muchos. La castración ha tenido un papel destacado a lo largo de los siglos, tanto por razones rituales como para la diosa Ishtar hace 6.000 años, como para disuadir crímenes, como se vio durante el reinado del rey Alfredo de Inglaterra en el siglo IX y en las leyes de Virginia de Jefferson en el siglo XVIII. También podía usarse para afirmar autoridad sobre otra parte, como en 1144, cuando el duque de Normandía, en el norte de lo que hoy es Francia, ordenó la castración del obispo de Siés y de varios de sus acompañantes después de que lo eligieran como obispo sin su consentimiento. Las partes faltantes fueron posteriormente presentadas al duque en una bandeja. Curiosamente, no siempre se utilizaba como castigo. A veces se animaba incluso a personas no criminales a someterse al bisturí. Desde el siglo XVI, los castrati eran cantantes apreciados que, por decisión de sus padres, les removían sus partes íntimas en la infancia para mantener su voz aguda en la adultez. La falta de testosterona impedía que los huesos de los cantantes se endurecieran, creando cajas torácicas grandes que les permitían sostener notas por mucho tiempo. Sorprendentemente, muchos países occidentales como Canadá, Suecia, Alemania, Noruega y Dinamarca, así como varios estados de Estados Unidos, incluyendo Georgia, Iowa, Luisiana y Texas, por nombrar algunos, tienen leyes que permiten la castración química forzada a abusadores. La República Checa, aunque exige consentimiento, es el único país de la Unión Europea que practica castraciones quirúrgicas terapéuticas. Sin embargo, grupos de derechos humanos critican que a veces los pacientes son coaccionados, ya que negarse puede llevar a una detención más prolongada. Así que, parece que el mundo medieval sigue vivo y vigente, aunque no se puede decir lo mismo de las muchas personas que han tenido la mala suerte de entrar en contacto con él hoy en día. Castigos en colonias penales, Australia.
del siglo XVIII al XIX. Entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX, los criminales británicos eran enviados a colonias penales en Australia. Los guardias militares imponían disciplina estricta a los convictos perezosos o indisciplinados. Revisemos algunos castigos aplicados a los convictos. Confinamiento solitario. Por delitos menores como faltar al respeto a autoridades, un convicto era confinado solo en celdas oscuras y silenciosas. Los ponían en una celda pequeña que estaba completamente oscura porque no había ventanas para dejar entrar la luz. Sentados en absoluto silencio durante semanas y alimentados solo con raciones mínimas de pan y agua, se creía que esto les daría a los convictos tiempo para reflexionar sobre su comportamiento y rehabilitarse. Grilletes en las piernas. Al inicio, las colonias penales no tenían muros, pero solo los convictos más valientes o imprudentes intentaban escapar. Se encontrarían con el monte, una zona salvaje en la que no podrían sobrevivir. Y si intentaban escapar, serían rastreados por los miembros de las tribus aborígenes que trabajaban voluntaria o involuntariamente para la colonia penal. Tras varios intentos de fuga, se usaron grilletes pesados para evitar escapes. Se colocaban en los tobillos del convicto y a veces se unían en grupo para trabajos forzados como construir caminos, puentes, juzgados, hospitales o trabajar en granjas del gobierno. Los grilletes eran muy pesados e incómodos, rozaban los tobillos y se usaban por meses mientras el convicto trabajaba. Los convictos colocaban cuero entre el grillete y sus tobillos, si podían encontrarlo, para detener el dolor insoportable. No había llave para liberarlos. Al sujetarse al tobillo, se ponía un remache en la cerradura y se calentaba. Solo el herrero podía quitarlo sacando el remache a martillazos. La rueda de ejercicios. Introducida por primera vez en los cuarteles Carter, en Sydney, en 1823 para castigar la insolencia, la rueda de ejercicios consistía en caminar sobre un conjunto de escalones giratorios que hacían girar una rueda. Caminaban 40 minutos, descansaban 20 y podían ser azotados si no seguían el ritmo. El polvo generado por la rueda de ejercicios irritaba sus ojos y pulmones, y si resbalaban, sus piernas podían ser destrozadas por las cuchillas de abajo. La rueda de ejercicios accionaba un molino que trituraba el grano para convertirlo en harina, añadiendo así un elemento productivo al castigo. Elaboraba alimentos para convictos y para venta pública. Azotamiento. A los prisioneros perezosos, desobedientes o que no trabajaban, se les azotaba. Este castigo brutal involucraba un látigo de 9 colas al que se le ataba plomo en cada tira y se usaba para azotar la espalda del convicto. Los azotes se realizaban públicamente afuera como advertencia para los demás. Los azotes los daba un convicto fuerte, el azotador, mientras un tamborilero marcaba el ritmo. Los azotadores ganaban 3 chelines y 6 peniques diarios del gobierno y eran impopulares entre los demás convictos. Dormían en su propia sección de los cuarteles, alejados de los demás. También estaba presente un médico debido a lo mortal que podía ser el azotamiento. Tras algunos latigazos, la piel se rompía. 50 podían dejarlos hechos un desastre sangriento. Podía llegar hasta 100 latigazos, lo que podía matar al convicto. Otra desventaja de los latigazos era que podían incapacitar al convicto, dificultándole trabajar. Esto a veces causaba que los azotaran otra vez por el mismo delito. El superintendente no podía ordenar el castigo. En cambio, debía ser aprobado por el magistrado o el gobernador. Castigos para mujeres. A las mujeres castigadas por embriaguez o robo se les enviaba a fábricas donde podían ser obligadas a trabajar años haciendo y lavando ropa. En la fábrica, la falta de respeto podía causar que les raparan la cabeza o confinamiento solitario. Fuera de las fábricas, las autoridades se sentían libres de usar los mismos castigos que recibían los hombres. A veces los castigos, que eran excesivos para los delitos cometidos, tenían el efecto de cambiar la moralidad del convicto. A veces, los castigos como los azotes causaban el efecto opuesto, ya que el convicto buscaba venganza o se volvía menos productivo por la severidad. Cerdos y castigo. Los cerdos juzgados por asesinato en la Francia medieval, del 1200 al 1750. Hace más de 500 años, el pequeño pueblo francés de Sauvigny fue sacudido por una tragedia horrible. Sin saber del peligro que se acercaba, un niño de 5 años jugaba felizmente solo en la calle. Pero entonces, de la nada, un grupo de atacantes se abalanzó sobre el pequeño, arrancándole la cabeza y los brazos sin dudarlo. Era pleno día, y los audaces asesinos no hicieron ningún intento de ocultar su crimen.
Suena como algo sacado de un drama policíaco de televisión, excepto por un detalle sorprendente: los perpetradores eran cerdos. La cabecilla era una cerda con sus 6 lechones. Los aldeanos estaban naturalmente horrorizados por el terrible suceso, pero no terminó ahí. Los 7 cerdos fueron arrestados y sometidos a un juicio penal como si fueran seres humanos. El dueño del cerdo fue arrestado al principio, pero el juez decidió que no era responsable de sus acciones. Solo los cerdos fueron acusados de asesinato y permanecieron en prisión esperando el juicio. Al final, el pueblo no quería una banda asesina libre. Todo el proceso se desarrolló exactamente como lo haría en un juicio humano, con abogados discutiendo para la defensa y la fiscalía. Los lechones recibieron una sentencia leve por su edad y por falta de pruebas de participación en el crimen. Como su dueña original no quiso garantizar su buen comportamiento, fueron entregados a Catalina Dubarnau, señora de Sauvigny. En cuanto a su madre, el caso fue bastante claro, con más de 9 testigos declarando en su contra. Su testimonio solo se agravó por el comportamiento irrespetuoso de la cerda en la corte. Sin arrepentirse, gruñó, chilló e intentó meter el hocico entre los barrotes. No había circunstancias atenuantes que pudieran haber suavizado su castigo. Tras casi un mes en la cárcel, fue declarada culpable y sentenciada a muerte. A los pocos días, fue ahorcada públicamente de un árbol por las patas traseras junto a otros criminales condenados. Aunque esto pueda parecer un hecho extraño, los juicios a animales eran bastante comunes en la Francia medieval y de principios de la era moderna. Entre los siglos X y XVIII hubo más de 100 juicios a animales. A veces una plaga de langostas era juzgada por invasión y destrucción de cultivos. A veces un caballo era acusado de sodomía, pero la mayoría de los juzgados por asesinato eran cerdos. Esto plantea un par de preguntas. Primero, ¿por qué eran tan sanguinarios los cerdos? En la Edad Media, los cerdos paseaban libremente por las calles. En comunidades rurales, los padres dejaban a sus hijos explorar afuera sin supervisión. A diferencia de las grandes ciudades actuales, la gente conocía y confiaba en sus vecinos, sin peligros modernos como los automóviles. Sin embargo, eso no lo hacía completamente seguro. Como muestran las pruebas con los cerdos, el peligro nunca estaba tan lejos como parecía. A veces, los niños pequeños entraban en contacto con cerdos que tenían gusto por la carne humana. Por supuesto, ni siquiera los cerdos grandes podían enfrentarse a adultos completamente desarrollados, así que sus víctimas solían ser muy jóvenes. Ejemplo de otra cerda infame que causó indignación pública en 1567. Ella mordió a una niña de 4 meses que dormía en su cuna. Así fue como ocurrió. Pero, ¿por qué los tribunales se molestaban en juzgar a los cerdos formalmente? Los historiadores no coinciden en la razón. Una teoría popular dice que así restauraban el orden las comunidades rurales tras un evento perturbador. Al reinterpretar el accidente imprevisible como la decisión de un actor racional, podían entender la tragedia y crear un sentido de justicia. Algunos creen que estos juicios y ejecuciones públicas buscaban advertir a los padres para que no dejaran a sus hijos sin supervisión. Como los delincuentes humanos, los cerdos criminales eran llevados por las calles en carretas rumbo a su ejecución. A veces los vestían con ropa humana y los colgaban frente a una audiencia. Si alguien se perdió el evento en vivo, aún podía ver el cadáver del cerdo colgando durante días después. Sin duda, enviaba un mensaje. Sin embargo, algunos académicos descartan esas teorías como absurdas, enfatizando lo extraño y cruel que fue todo el proceso. Ellos lo ven como una parodia de la ley, un ejemplo de cómo los humanos extienden su autoridad a todos los aspectos de la vida en la Tierra por la fuerza bruta. Sin importar la explicación, los juicios a animales se extendieron a Italia, Suiza y los Países Bajos desde el siglo XV. Pero para el siglo XVIII, los juicios a animales estaban en declive. Durante la Ilustración, resurgió el derecho romano en Europa, que afirmaba que los animales no eran racionales y no podían ser juzgados por crímenes. Con el tiempo, los sistemas legales europeos se asemejaron a los tribunales modernos, donde solo los humanos podían ser juzgados por asesinato. La capa del borracho. Castigos extraños en la historia. Durante la Edad Media y la época moderna temprana, la capa del borracho era un método de castigo, similar a los cepos, para criminales e incluso rebeldes políticos. Sin embargo, la capa del borracho se utilizaba principalmente para humillar públicamente a quienes arrestaban por embriaguez.
El dispositivo de castigo era un barril de madera con 3 aberturas, una arriba para cabeza y cuello y 2 laterales para los brazos. El barril era lo suficientemente grande como para cubrir todo el cuerpo de la víctima, desde el cuello hasta justo por encima de los tobillos. Por lo general, la parte inferior del barril se pesaba alrededor del cuello y del borde inferior para provocar tanto dolor como humillación. Una vez que llevaba puesto el barril, el borracho era paseado por las calles de su pueblo mientras sus vecinos y amigos lo observaban. La capa del borracho, llamada Schandmantel o abrigo de la vergüenza, se usó primero en Alemania en el siglo XIII y pronto se extendió por Europa. Desde Alemania, la capa del borracho llegó a Holanda, donde se llamaba manto español o cepo de barril. El artefacto llegó a Inglaterra, donde se le llamó la capa de Newcastle o la capa del borracho. El castigo se volvió más popular en Inglaterra después de que la Ley de Tabernas de 1551 convirtiera la embriaguez pública en un delito castigable. Esta ley nació en la época dorada de las tabernas en Inglaterra, cuando hacer cerveza fue un oficio popular, especialmente entre mujeres, desde 1550 hasta el siglo XVIII. La época dorada de las tabernas convirtió estos lugares en centros de camaradería, reuniones comunitarias y exhibiciones públicas de embriaguez y mala conducta. También se creía que las tabernas no solo eran lugares de borrachos y prostitutas, sino también sitios de subversión política y planificación de levantamientos, lo que posiblemente explica por qué realmente se creó la Ley de Tabernas. En la década de 1650, bajo el gobierno de Oliverio Cromwell y la Ley de Tabernas, John Willis de Ipswich declaró haber visto a hombres llevados por las calles en un gran barril abierto por los lados, con un agujero para la cabeza que les cubría hasta las piernas. Luego cerraban el barril, llamado la capa de moda nueva, y los hacían desfilar ante todos. Y este era el castigo para los borrachos y otros semejantes. Durante este mismo periodo, la capa del borracho llegó a las colonias en Norteamérica. El dispositivo sobrevivió hasta la Guerra Civil estadounidense, durante la cual se usó para castigar a los soldados por delitos mientras estaban enlistados. Uno de esos soldados, miembro del Ejército de la Unión en Massachusetts, fue obligado a declarar «Soy un ladrón», mientras lo hacían marchar por las calles de su brigada con un tambor de fondo. Desde entonces, ha habido algunos casos registrados del uso de la capa del borracho como forma de castigo en prisiones estadounidenses a lo largo de los siglos XIX y siglo XX. Bancos de humillación y de inmersión. Del siglo XIII al XVII, los bancos de humillación eran populares como un tipo de castigo en Gran Bretaña en los siglos XIII y XIV. Se utilizaba para humillar socialmente por faltas menores, como mujeres chismosas o comerciantes deshonestos. La palabra cocking viene del sajón cocking stool, que significa silla para defecar, y originalmente eran inodoros modificados con una basinica bajo un asiento de madera. En el castigo de la silla de cocking, el culpable era llevado por su pueblo o aldea, atado a una silla transportada sobre tablones o en un carro. El objetivo era hacerlos sentir vergüenza por sus acciones. La silla de inmersión fue una forma de castigo de los siglos XVI y XVII, derivada de la antigua silla de cocking. El castigo de la silla de inmersión siempre terminaba con la inmersión de la persona culpable en el agua, a menudo repetidamente y frente a una gran multitud. La silla de inmersión fue un castigo común en las colonias estadounidenses. En 1662, las leyes de Virginia establecían que si una esposa difamaba y la multa superaba 500 libras de tabaco, y el esposo no pagaba, ella era sumergida en una silla por cada 500 libras que él se negara a pagar. La multa máxima bajo esta ley era de 5,000 libras de tabaco por difamación. Así, una esposa podría ser sumergida hasta 10 veces. La inmersión era una versión más seria de esto. Al final se trataba de un juicio por ordalía. Cuando se sospechaba que una mujer era bruja, a menudo se utilizaba la inmersión como prueba de su culpabilidad o inocencia. La sospechosa era atada a una silla de madera o hierro, a veces dentro de una jaula resistente. La silla estaba unida a una viga de madera y se bajaba al agua, generalmente un río o estanque. La sospechosa de brujería era sumergida en el agua, atada a la silla, y se le dejaba bajo el agua durante 10 a 20 segundos, luego la sacaban y le daban la oportunidad de confesar. Este proceso normalmente se repetía hasta que la víctima se ahogaba o se rendía y confesaba. Si confesaban,
solían ahorcarlas o quemarlas como brujas. Si se ahogaban, se consideraba que eran inocentes y su lugar en el cielo estaba garantizado. En esa época, la prueba de natación era la forma preferida para saber si alguien era bruja. La sospechosa era atada y lanzada a un río o lago ante la multitud. Si flotaban eran brujas. Si se hundían, eran puras y se esperaba que fueran rescatadas antes de ahogarse. El último caso registrado del uso de una silla de inmersión fue en 1817, cuando Sarah Leak iba a ser sumergida en el estanque local. Pero como el nivel del agua era tan bajo, en su lugar solo la pasearon por el pueblo un rato en una silla. ¿Por qué no querría ser el 10º soldado romano? Decimación. La vida en el ejército romano era a menudo brutal, incluso cuando no estaban luchando activamente contra cartagineses sedientos de sangre o gladiadores rebeldes. La disciplina militar era estricta, y los castigos solían ser severos. Los soldados que eran sorprendidos rompiendo las reglas podían esperar enfrentar multas, azotes o golpizas, y a veces estas eran hasta la muerte. Sin embargo, en ocasiones muy raras, unidades enteras de cientos de soldados eran sometidas al castigo más extremo de todos, la decimación. La forma en que se usa la palabra decimación ha cambiado a lo largo de los siglos. En el uso moderno, generalmente se refiere a un acto de devastación o destrucción casi total. Sin embargo, su palabra raíz latina, decem, que significa 10, da una pista sobre su significado original. Cuando una unidad militar romana, como una legión o cohorte, cometía una ofensa particularmente grave, como mostrar cobardía ante el enemigo, sus hombres eran divididos en grupos iguales. Luego, se ordenaba a los soldados sacar suertes, ya fuera eligiendo pajillas o extrayendo la piedra negra de una bolsa de piedras blancas, hasta seleccionar al 10% de la unidad. Los desafortunados elegidos eran llevados y luego apedreados, golpeados o apuñalados hasta la muerte por sus antiguos compañeros. Los 9 décimos restantes no escapaban completamente del castigo, sino que eran obligados a acampar lejos de la protección del campamento principal y a sobrevivir solo con cebada, que normalmente solo se daba a los animales, en lugar de recibir raciones de trigo durante un periodo de tiempo. Se creía que un castigo tan horrible, que no discriminaba entre inocentes y culpables, serviría tanto como medida correctiva como disuasoria, manteniendo así a todo el ejército bajo control. En palabras del historiador griego Polibio, quien tuvo experiencia de primera mano en campañas de por vida con el ejército romano, se calculaba que esto inspiraría temor y corregiría la mala conducta. Los primeros ejemplos conocidos de la decimación se pueden encontrar en los escritos de Livio. Menciona el año 471 a.C., cuando Roma estaba en guerra con la tribu vecina de los volscos. Las fuerzas del cónsul romano Apio Claudio Sabino Regilense no lograron mantener sus líneas de batalla, rompieron la formación y huyeron. Tras el caos, la retaguardia cayó y se abandonaron armas y estandartes. Apio hizo que los portaestandartes, centuriones y cualquier soldado sin arma fueran azotados y luego decapitados. Los hombres restantes fueron entonces sometidos a decimación. Otro caso famoso de decimación ocurrió en 72 a.C., cuando Roma e Italia fueron aterrorizadas por la revuelta de esclavos de Espartaco. El Senado otorgó el mando de varias legiones en Italia a Marco Licinio Craso, considerado el hombre más rico de Roma y sin duda uno de los más poderosos. Craso asignó 2 legiones al legado Mumio, con instrucciones claras de no enfrentar directamente al ejército de esclavos de Espartaco. Sin embargo, Mumio desobedeció estas órdenes y sus soldados sufrieron otra derrota a manos de los esclavos. De nuevo, algunos hombres huyeron de la batalla, arrojando sus armas. Los relatos difieren sobre lo ocurrido después. Los relatos más sangrientos sugieren que la decimación de Craso resultó en la ejecución de 1000 hombres. Pero las estimaciones más conservadoras afirman que el número de víctimas fue considerablemente menor y que solo 500 soldados en total fueron sometidos a decimación por sus propios compañeros. La decimación no se había utilizado durante muchos años hasta que Craso la revivió, posiblemente para desviar la atención de Espartaco. A pesar de su derrota anterior y del castigo horrible que recibieron por ello, el resto de las fuerzas de Craso pudo reagruparse y sofocar decisivamente el levantamiento. De hecho, el historiador griego Apiano
comentó que el uso de la decimación por parte de Craso fue un estímulo para las tropas, ya que les enseñó que tenían más que temer de su comandante que del enemigo. El escritor griego Plutarco afirmó que el uso de la decimación por parte de Craso resultó en muchas cosas horribles y terribles de ver, y que al llevar a cabo tal sentencia, estaba reviviendo una antigua forma de castigar a los soldados. Sin embargo, existen relativamente pocos ejemplos de decimación que se conservan en fuentes antiguas. Podría haber sido efectivo a corto plazo, pero en realidad resultaba en una destrucción innecesaria de mano de obra y fácilmente podía ser contraproducente para la moral de las legiones. Con el paso del tiempo, la decimación comenzó a adquirir un cierto aire de misticismo y muchos autores antiguos solían mencionarla en sus comentarios sobre la historia romana. Julio César amenazó a su 9ª legión, Hispania, con la decimación en el 49 a.C. cuando se amotinaron por el pago y condiciones. Sin embargo, la mayoría de los historiadores coinciden en que la decimación nunca ocurrió realmente. Esto no ha impedido que el mito de la decimación de la 9ª legión se haya perpetuado desde entonces. César prefería la misericordia y la clemencia hacia sus compatriotas romanos, y como comandante indulgente, solía compartir el botín de guerra con sus tropas leales. El último uso conocido de la decimación por un líder romano fue en 363 después de Cristo, cuando el emperador Juliano luchaba en Persia. 3 unidades de exploradores de caballería fueron emboscadas. Algunos soldados huyeron, mataron a un oficial al mando y capturaron un estandarte romano. Juliano hizo ejecutar a 10 de los hombres que habían huido, de acuerdo con las leyes antiguas. Este ejemplo de decimación más reducido quizá evidencia su uso poco común en el Imperio Romano. También es posible que los romanos de la época del emperador Juliano ya no entendieran completamente la práctica de la decimación, o más probable aún, que mientras el emperador quería dar un ejemplo con un pequeño grupo de soldados, también tenía en mente la campaña en curso en Persia. Los romanos conservaron la decimación y otros aspectos arcanos y casi olvidados de la religión porque eran reacios hasta abandonar la tradición. Las leyes más antiguas de Roma, el culto a los dioses y sus tradiciones tan apreciadas, eran lo que los romanos en la vida pública valoraban más. La vida bajo los Jemeres Rojos, Pol Pot, la hambruna y S-21, 1975 a 1979. Cuando el ejército vietnamita capturó Phnom Penh, la capital de Camboya, de manos de los Jemeres Rojos en 1979, encontraron la ciudad en un estado terrible, y entre los horrores con los que se toparon estaba una antigua escuela secundaria que había sido convertida en prisión y era conocida como Prisión de Seguridad 21 o simplemente S-21. Los edificios oscuros tenían alambre electrificado y ventanas con barrotes de hierro. Entre los prisioneros había académicos, doctores, monjes, estudiantes con sus maestros, obreros e ingenieros. Todos fueron acusados de ser enemigos del régimen y torturados, obligados a nombrar a sus amigos y familiares como cómplices. A menudo, familias enteras eran llevadas juntas para ser interrogadas y ejecutadas. Al final, la paranoia hizo que el régimen comenzara a volverse contra sí mismo, y las celdas pronto se llenaron de activistas del partido y sus familias, e incluso de políticos de alto rango. Al menos 18.145 personas habían sido encarceladas allí, y todas, salvo unas cuantas, habían sido ejecutadas. S-21 fue solo uno de más de 150 centros de tortura y ejecución establecidos por los Jemeres Rojos. Hoy en día, se mantiene como un memorial para las vidas perdidas y para la brutalidad que infligieron al pueblo de Camboya. Jemeres Rojos era el nombre dado a los miembros del Partido Comunista de Kampuchea, el PCK, que gobernaron Camboya entre 1975 y 1979. Liderados por el infame Pol Pot, intentaron purificar la sociedad camboyana según criterios raciales, sociales y políticos. Esto llevó a uno de los peores casos de genocidio en la historia. Influenciado por el gran salto adelante del presidente Mao en China, Pol Pot imaginó su propio super gran salto adelante en Camboya. Tras ganar la guerra civil en 1975, el PCK buscaba reconstruir rápido el país según su visión. Pol Pot comparó la revolución camboyana con las de China, Corea y Vietnam, y proclamó que ninguna revolución sería tan rápida como la suya. El PCK era obsesivo con la rapidez, y muchos en el partido
temían ser reemplazados, creyendo que lograr sus planes rápido los haría más seguros. El gran salto debía lograrse de forma independiente, sin ayuda extranjera, mediante autodominio. Los teóricos de los Khmeres Rojos pensaban que el aislamiento económico autoimpuesto impulsaría el renacimiento artesanal e industrial del país. El Partido Comunista de Kampuchea lanzó un plan de 4 años para triplicar la producción de arroz, siguiendo su política de autosuficiencia extrema. Sin embargo, Camboya había sufrido gravemente durante la guerra civil. Casi 3/4 partes de los animales de tiro necesarios para arar los campos habían sido asesinados, y para 1975 la producción de arroz había caído en un 84%. Un aumento tan rápido en la producción era imposible, pero Pol Pot pensaba que solo dependía de la voluntad revolucionaria e impuso ofensivas agrícolas y trabajo forzado a nivel nacional. Él pensaba que lograr sus metas económicas sería tan fácil como ganar la guerra civil. El ejército y la guerra agrícola del Partido Comunista de Kampuchea eran el pueblo, y el trabajo manual era clave para la victoria. El propósito de cada camboyano era trabajar y avanzar la revolución. Los pueblos se reorganizaron en cooperativas y miles de citadinos fueron forzados a trabajar en granjas fuera de sus casas. Como resultado de esta política, trabajadores de todas las edades fueron obligados a realizar de 10 a 14 horas de trabajo duro al día en condiciones insostenibles. A menudo, los sobrevivientes reportaron trabajar hasta altas horas de la noche, especialmente durante la cosecha, rodeados de lemas alentadores que los instaban a prometer sacrificar su vida para cumplir con el trabajo de hangar o a quedarse en el sitio de trabajo hasta la muerte. Se requería mucha comida para alimentar a los agricultores. También se requería arroz para los fines económicos de Pol Pot, por lo que se extraían grandes cantidades de la población para el partido y exportación. El Partido Comunista de Kampuchea no ofreció nada a cambio. Feret, sobreviviente de esa época, recordó que fue asignada a una unidad de trabajo infantil a los 11 años. A Feret le pidieron cargar tierra, cavar y ayudar a construir una represa. Ella y su unidad vivían en el trabajo, durmiendo bajo un refugio improvisado de hojas de palma. La represa era clave para la revolución, por lo que su unidad recibía una ración relativamente lujosa: 2 porciones diarias de arroz y sal y a veces sopa de pescado. Aún así, Feret tenía hambre y estaba exhausta constantemente, ya que incluso esas raciones abundantes no eran suficientes para sostener un trabajo tan duro. Al terminar su unidad en el sitio 3 meses después, los funcionarios locales organizaron una celebración para conmemorar. La celebración tuvo una obra de teatro, canciones revolucionarias y una boda masiva. Feret afirma que fue elogiada por su arduo trabajo y se sintió muy orgullosa. Feret se enteró después de lo que les pasó a sus 2 hermanas menores en ese tiempo. Su abuela las cuidó porque era muy mayor para trabajar. Ella estaba tan hambrienta y débil que no pudo cuidar a sus hermanas. Sin alguien que las cuidara, las niñas tenían tanta hambre que se enfermaron y murieron de inanición. Mientras tanto, el socialismo absoluto significaba que todos los recursos naturales eran propiedad del Estado y cualquier señal de individualismo o privatización estaba prohibida, incluyendo los huertos privados, la propiedad privada de alimentos e incluso el acto de cocinar en privado, lo cual era castigado con prisión y ejecución. A la gente ni siquiera se le permitía buscar comida en el campo. Tras la muerte de las hermanas de Feret, su abuela sobrevivió con un poco de medicina oculta. Los Khmeres Rojos revisaban la aldea cada 3 días, buscando lo que llamaban contrabando, como utensilios de cocina y arroz. La pequeña reserva de medicina fue encontrada y confiscada, junto con la única olla de la familia, por los cuadros locales de los Khmeres Rojos. La abuela de Feret se negó a soportar esta última humillación, y en el transcurso de una semana sucumbió a una combinación de enfermedad y hambre y falleció. Aunque esta situación rápidamente se deterioró hasta convertirse en una hambruna total, Pol Pot continuó hablando de la agricultura como una operación militar y veía enemigos por todas partes. Para él, cualquier falla en la producción era culpa de saboteadores y enemigos ideológicos. Cualquiera que criticara las políticas del Partido Comunista de Kampuchea era considerado un enemigo del Estado y era arrestado, torturado y ejecutado. Mientras los campesinos morían de hambre, el Partido Comunista de Kampuchea seguía arrestando a miles que consideraba enemigos o amenaza para el Estado.
Muchos médicos experimentados fueron ejecutados o escondieron su profesión porque cualquier señal de un origen privilegiado o urbano, incluyendo la educación o formación profesional, era vista con extrema sospecha por los Jemeres Rojos y creaba un alto riesgo de ejecución si se descubría. Esto causó escasez de medicinas y atención médica cuando muchos trabajadores estaban enfermos y hambrientos. En vez de buscar solución, los Jemeres Rojos se burlaban de sus víctimas. El Partido Comunista de Kampuchea acusaba a los trabajadores desnutridos de fingir enfermedades para evitar trabajar, diciendo que quienes morían de hambre sufrían males imaginarios. El lema del Partido Comunista de Kampuchea decía: «Debemos eliminar a todos los que imaginan que están enfermos y expulsarlos de nuestra sociedad». No había descanso para la población agotada, hambrienta y enferma, y muchas víctimas simplemente se rindieron, colapsaron y murieron. Con su policía secreta, los Jemeres Rojos capturaron, torturaron y ejecutaron a quienes consideraban enemigos. Esto incluía a extranjeros, minorías étnicas, personas vinculadas al gobierno camboyano previo, profesionales, intelectuales, quienes tuvieran educación o hablaran otro idioma, y miembros del partido caídos en desgracia. Personas inocentes, incluidos recién nacidos, eran llevadas a prisiones como la S-21 y obligadas a confesar crímenes inventados y delatar a otros supuestos enemigos del Estado. Chum Mei, un ingeniero, fue torturado durante 12 días y noches en S-21. Sus torturadores lo azotaron con bambú y le rompieron los dedos al intentar protegerse. Le ataron las piernas y le quitaron las uñas de los pies con pinzas. Chum Mei también sufrió descargas eléctricas, su mayor temor. Le pusieron electrodos en los oídos y las descargas lo dejaron sordo. Dijo que sentía que sus ojos ardían y que estaba dispuesto a decirles todo lo que quisieran oír. Los interrogadores lo obligaron a firmar una confesión falsa en la que decía que trabajaba para la CIA y que había reclutado a otros hombres y mujeres. También arrestaron, torturaron y asesinaron a las decenas de conocidos inocentes que él mencionó. Chum Mei nunca había oído hablar de la CIA y nunca supo por qué lo habían arrestado. Él fue uno de los pocos que realmente sobrevivieron a su estadía en S-21. La mayoría de los extranjeros se fue antes de que terminara la guerra civil, pero algunos como John Dawson Dewhurst, maestro británico de 26 años, fueron encarcelados en S-21. John viajaba por la ruta hippie para ver a su amigo en Malasia cuando conoció a los dueños de un yate, un canadiense, Stuart Glass, y un neozelandés, Carrie Hamill. Navegaron al norte por la costa tailandesa hacia Bangkok, pero de algún modo terminaron en aguas camboyanas y una patrulla revolucionaria capturó su barco. Stuart fue asesinado de inmediato, mientras que John y Carrie fueron llevados a la infame prisión de Tuol Sleng en Phnom Penh. Sin duda, los hombres fueron torturados y los registros muestran que John escribió una confesión que mezclaba hechos reales y relatos falsos sobre su vida como agente de la CIA. Después de confesar, la mayoría de los prisioneros eran llevados a uno de varios lugares conocidos como los campos de exterminio. Durante los 4 años del régimen del PCK, más de 1 millón de personas fueron ejecutadas y enterradas en fosas comunes. Los Jemeres Rojos, jóvenes de familias campesinas, ejecutaban brutalmente a sus víctimas usando métodos como el envenenamiento o golpeándolas hasta la muerte. A veces obligaban a las víctimas a cavar sus propias tumbas como último insulto. Hasta el día de hoy, sus restos siguen siendo descubiertos en los campos de exterminio. La hambruna y ejecuciones del régimen de los Jemeres Rojos causaron entre 1.5 y 2 millones de muertes, casi una cuarta parte de la población de Camboya entonces. Después de que los vietnamitas tomaron Phnom Penh en 1979, Pol Pot y los Jemeres Rojos huyeron a Tailandia para librar una guerra de guerrillas. El apoyo al Partido Comunista de Kampuchea disminuyó y los Jemeres Rojos perdieron poder y se disolvieron. Pol Pot falleció de un infarto en 1998. En su última entrevista antes de morir, afirmó tener la conciencia tranquila y que todo lo hizo por su país.